Hola, soy el profesor Ricardo Rivas y en este video introductorio veremos una primera diferenciación entre ética y moral. Para empezar, vamos a partir de la raíz etimológica de ética. Ética proviene del vocablo griego ethos, que significaba arcaicamente lugar de resguardo, lugar donde se habita. Con el paso del tiempo, este significado se fue refinando y es Aristóteles quien le da la definición más acabada al concepto o a la palabra ethos, y para Aristóteles ethos significa carácter, modo de ser, o la personalidad moral que la persona, el individuo se apropia y va moldeando con su educación, con su interacción con los demás, etc. Precisamente de este sentido arcaico, la ética, el ethos, se entenderá como una segunda casa, una segunda naturaleza. Y de esta concepción se sigue que el ethos, el carácter, el modo de ser, sea algo que pueda modificarse. Como es algo adquirido, puede modificarse. Aristóteles dice que el ser humano es el único animal que posee dos naturalezas. Una con la que nace y que no puede modificar. Y esta primera naturaleza sería la naturaleza biológica, la naturaleza fisiológica, instintiva o genética, ¿sí? Esa naturaleza nos va a acompañar desde el momento mismo de nuestra gestación hasta el último de nuestros días. Pero hay una segunda naturaleza que es adquirida, que es aprendida social y culturalmente. Y la podemos adquirir positiva o negativamente. La podemos adquirir bien, la podemos aprender bien o mal aprender, si me permiten la expresión, aprender equivocadamente, ¿sí? Esta segunda naturaleza es el ethos, precisamente, y es algo que puede moldearse, puede refinarse, puede cultivarse, o también en un momento dado puede desatenderse, descuidarse y deteriorarse y corromperse, ¿sí? Entonces, el concepto de ethos nos remite en términos generales a la idea de moralidad. Como una primera conclusión de esto, podemos decir que todos los seres humanos tenemos dos naturalezas. Podemos decir con Aristóteles que tenemos dos naturalezas. Una heredada biológicamente y una adquirida social y culturalmente a través de la educación, ¿sí? Me viene a la mente la aportación de Richard Dawkins en este sentido. Dawkins es un etólogo que en su libro El gen egoísta acuña el concepto de meme. Y el meme es la unidad mínima de transmisión de información de la herencia social y cultural. No son los chistes de las redes sociales, sino es toda esa información heredada social y culturalmente, como las costumbres, como las tradiciones, como las creencias religiosas, inclusive aquí como las pautas de comportamiento moral, ¿sí? Y los memes se diferencian de los genes. Los genes serían las unidades mínimas de transmisión de la herencia biológica o de la herencia genética, ¿sí? Los genes entonces corresponderían con la primera naturaleza a la que se refiere Aristóteles. No pueden modificarse hasta cierto punto, repito, nos van a acompañar toda nuestra existencia, ¿sí? Mientras que los memes sí pueden modificarse porque no son heredados biológica o genéticamente, sino son heredados social y culturalmente, son aprendidos, son apropiados mediante la educación, mediante la interacción con los demás, mediante el entorno social, las instituciones, etc. Entonces, el ethos, la moralidad, formaría parte de los memes, de la segunda naturaleza. Y aquí lo valioso es que es algo que puede modificarse, no es algo con lo que estemos determinados fatalmente, ¿no? Sino que es algo que puede cambiar, ¿sí? Bueno, entonces, ethos corresponde al concepto de moralidad, aunque la raíz etimológica de moralidad
provenga del latín y signifique costumbre, el ethos se refiere a esto, ¿no? Al concepto amplio de moralidad. ¿Qué es entonces aquí? ¿Qué entenderemos aquí por moral o por moralidad o por ethos? El conjunto de principios, valores, pautas de comportamiento, motivaciones, reglas e intereses que las personas siempre involucramos, siempre ponemos en juego cuando actuamos con cierto grado de conciencia, voluntad y libertad. Una persona que actúa con esas características pone en juego, involucra, vierte su moralidad, su ethos o su moral simplemente, es decir, su escala de valores, su escala de preferencias, su escala de aversiones, etc. ¿Sí? Una persona que hace el bien quiere decir que en sus pautas de comportamiento o en sus principios o en sus valores están en esa escala la justicia, la solidaridad, la compasión, el respeto a los derechos de los demás, están en un nivel superior y orienta sus acciones y sus decisiones con base en esa escala de valores, con base en ese software moral. Pero una persona que roba, que hace daño, que miente, ¿sí? Está haciendo exactamente lo mismo. Está poniendo en juego su aprendizaje moral, su personalidad moral, el software, lo que llamamos aquí el software moral. Es decir, ese conjunto de valores, principios y creencias que determinan la acción moral cuando la persona actúa voluntaria, consciente y libremente. No es el instinto lo que le hace a esa persona robar o dañar, ¿no? Porque planea, porque decide hacerlo. Entonces, está actuando racionalmente, pero de una manera distorsionada, equivocada o desestructurada. De acuerdo con esto, entonces podemos distinguir, primero, que todos los seres humanos tenemos una moralidad, tenemos un software moral, esa segunda naturaleza. Segundo, que esa segunda naturaleza puede estar correcta o incorrecta, puede estar bien estructurada o puede estar desestructurada o malformada, ¿sí? Desinformada, ¿sí? Y el tercer punto viene aquí como una pregunta, ¿y qué es lo que nos permite distinguir entre una personalidad moral, un software moral bien estructurado y una personalidad, un software moral o una moralidad equivocada, errónea, retorcida? ¿Qué es lo que permite hacer esta distinción? Precisamente ese es el papel de la ética. Entonces, la ética viene a ser, aquí en sentido amplio, entenderemos por ética, el análisis propio de la reflexión filosófica mediante el cual justificamos, validamos, fundamentamos y damos razones válidas de esos principios, de esas pautas de comportamiento, de esas motivaciones que comprenden nuestro software moral. En otras palabras, la ética es el análisis de la moralidad, del ethos, para poder discernir si nuestro ethos está bien fundamentado o está fundamentado por razones equivocadas o mal fundamentado, ¿sí? O no está lo suficientemente justificado. Ese es el papel de la ética. Cotidianamente se utilizan de manera indistinta ambos términos, ambos conceptos. Una persona actúa moralmente o una persona actúa éticamente, ¿sí? Pero hay una tenue diferencia entre ambos, ¿sí? Todas las personas utilizamos un software moral. Ponemos en juego nuestra escala de valores, que la hemos aprendido del entorno, de la educación, de las instituciones, de nuestros marcos de referencia, nuestros marcos de orientación. Pero la sociedad puede estar equivocada, las costumbres pueden estar equivocadas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite distinguir esto? La ética. Su papel es la evaluación de la moralidad, en sentido amplio. Todas las personas podemos decir entonces que nos encontramos en el nivel moral, pero no todas nos damos el tiempo para trascender el nivel moral y colocarnos en el nivel ético. ¿Qué se requiere? Se requiere este tiempo, se requiere esta capacidad de juicio, esta capacidad de análisis, de buscar principios objetivos, universales, necesarios para fundamentar, para apoyar
nuestro comportamiento moral, nuestras decisiones morales. En resumen, podemos decir que la moral es la conducta que realizamos cotidianamente, ¿sí? Que vertemos, que ponemos en juego cuando actuamos con cierto grado de conciencia, de libertad y de voluntad, ¿sí? La moral es la moral actuada, mientras que la ética es la evaluación de la moralidad. Es el análisis, es la reflexión de las acciones y de nuestros juicios de valor moral, ¿sí? Y también la ética nos guía, nos orienta, pero de manera mediata. Entonces, la ética es la moral pensada, pero no es suficiente pensar, es necesario evaluar, criticar, reflexionar, analizar, ¿sí? Nuestra moralidad o nuestros fundamentos o nuestros códigos o nuestras creencias o nuestra escala de valores, preferencias y aversiones, ¿sí? Con este ejemplo, vamos a tratar de ilustrar cómo las personas estamos regularmente en el nivel moral, pero no siempre estamos en el nivel ético. Vayamos en este esquemita del nivel, del paso 1 al 4, ¿no? En el paso 1 viene el ejemplo. Yo decido no robar el celular de un compañero de clase, aun cuando nadie me observa y nadie sospecharía de mí. Decidir ya es un tipo de actividad, ¿sí? Es una actividad de la voluntad y de la inteligencia. Y no robar también es un tipo de actividad. En este caso es un no hacer, un no tomar la propiedad ajena de manera ilegal o ilegítima, ¿sí? Aquí me encuentro en el nivel moral. Inclusive si yo decidiera robar y robara, también estaría en el nivel moral, porque me estoy guiando de acuerdo a mi escala de valores, de acuerdo a mi escala de preferencias. Pero evidentemente, en este segundo caso, donde yo decidí robar y robé, mi moralidad pues es una moralidad retorcida, equivocada, ¿sí? Desestructurada. En el primer ejemplo, lo que nos dice es que la moralidad está más o menos estructurada. Hay una información suficientemente clara, ¿sí? De ello. Ahora, en el paso 2, aprendí que es reprobable robar. Ahí todavía me encuentro en el nivel moral. ¿Por qué? Porque simplemente estoy reproduciendo un patrón, una pauta de comportamiento. Estoy imitando un valor, ¿sí? Pero no estoy juzgando, no estoy evaluando por qué no debo robar. Simplemente aprendí que es malo robar. Entonces todavía me encuentro en el nivel moral. Pero cuando evalúo y fundamento mi decisión y mi acción en un principio racional, como en este caso es la regla de oro, trata a los demás como quieras ser tratado o no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. No robo porque no me gustaría robar. No me gustaría que me robaran, perdón, ¿sí? Decido no robar porque a mí no me gustaría que tomaran mi celular, ¿no? De manera injusta. Bueno, ahí ya estoy fundamentando mi decisión y mi acción en un principio racional, intuitivo, universal, que está presente en muchas tradiciones culturales y religiosas, como lo es la regla de oro. Pero puedo avanzar, puedo dar un paso más y decir, no debo robar porque reconozco el derecho que toda persona tiene a su propiedad. Y reconozco la obligación que toda persona tiene también de respetar ese derecho y de respetar esa propiedad. Entonces ahí ya estoy fundamentando mi decisión y mi acción en un nivel racional, conceptual, abstracto, universal, como es precisamente el nivel ético. Entonces aquí es donde encontramos la diferencia entre ética y moral. Moral y ética. Moral es la moralidad que ponemos en juego cuando decidimos y actuamos. Ética es la evaluación de la moralidad, de la propia, de las personas, de la moralidad de la sociedad, de la cultura, de las leyes inclusive, etcétera. ¿Sí? Bueno, espero que esta diferencia haya quedado clara, ¿sí? Después se verá el concepto propiamente de ética como disciplina filosófica y ahí se revisará de manera técnica y precisa el objeto de estudio de la ética, de esta disciplina que evalúa la moralidad. Muchas gracias.